nos hablará de la importancia de transmitir la no violencia en las universidades, muy relacionado con lo que estás planteando. Es vital, fundamental, totalmente fundamental. ¿Por qué? Porque en las universidades tenemos a jóvenes que se están formando y que son quienes en el futuro inmediato tendrán en sus manos la responsabilidad de conducir un país. Y es evidente que si nosotros los formamos dentro de los valores de la no violencia, estaremos asegurando nuestro futuro. Por eso es realmente fundamental el que nosotros no descuidemos este tipo de formación para nuestros estudiantes. En las que nosotros tenemos, las universidades tecnológicas, sí. ¿Por qué? Porque estas universidades están ubicadas en zonas marginadas, en zonas donde hay jóvenes con muchos deseos de una superación, de una formación universitaria y que no tenían antes acceso a esto. Y eso genera violencia. Pues yo creo que en sí debemos pues en las áreas o las entidades que tienen, digamos, alguna función social, pueden también ir atrayendo a estos jóvenes, sobre todo en los lugares en donde existe una alta población de jóvenes que no tienen un empleo, que están desocupados. Yo creo que habría que hacer programas especiales para ellos. El joven en sí, yo se lo digo porque yo tengo más de 30 años de tratar con estudiantes, el joven en sí es un joven noble, podría ser una reunión así a nivel nacional de universidades para efectivamente entre todas poder reflexionar sobre este asunto y a lo mejor hacer alguna propuesta, sobre todo en el sentido, como usted me dice hace un momento, de los jóvenes que no acceden a la universidad. Pero en tanto nosotros les podamos dar esa oportunidad, será mejor. La educación evidentemente es un papel sumamente importante en la erradicación de la violencia y en el fomento a la no violencia. Fíjate, Ernesto, ¿querrías comentar algo? Hablabas del derecho a la educación. Se me había pasado esa omisión terrible que gracias al ingeniero Reyes, pues ahora recordamos la violencia que se ejerce contra los jóvenes mexicanos que no tienen acceso a la educación superior o a la educación media por situaciones de carácter económico o política educacional, la marginación, la limitación, la restricción económica que se ha hecho a los institutos técnicos y a la Universidad Nacional Autónoma de México, pues ha sido severísima, porque reduciendo el presupuesto, creando una imagen negativa de las universidades a través de la manipulación de las condiciones académicas y laborales de estas universidades del Estado, se ha creado un boom, un crecimiento desmesurado de la educación confesional y de la educación privada, en detrimento del derecho a la educación superior que tienen millones de jóvenes mexicanos. Y esto yo creo que son las formas más severas de violencia que hay del Estado en contra de los fundacionales. Fíjate, Ernesto, y nosotros que nos toca un poquito estar más de cerca de lo que es la violencia intrafamiliar, lo señalabas hace rato, habría dos aspectos que querría destacar en torno a la violencia dentro de las familias, dentro de la célula que conforma la sociedad, dentro de la familia que hay que formar a fuerza, ¿no? Esa familia, la Sagrada Familia esa familia en donde se supone la vida es perfecta, según algunas, no buenas conciencias, sino ciegas y sordas conciencias. O hipócritas conciencias. O hipócritas conciencias. ¿Verdad? La familia, no se me olvida aquella afirmación atribuida, no sé si sea cierto, no me consta, a Salvador Novo, que dice: familia, grupo de personas que se destruye bajo el mismo techo. Pero te voy a explicar por qué mi ¿Sí es que don Alegador vivía solamente con su mamá? En este sentido, uno, la violencia que sufren muchas mujeres directamente de su pareja. Y no me refiero a los golpes y al maltrato, que ya de por sí es una forma grave de violencia y de manifestación en la pareja, sino a la violación sexual dentro de la pareja. Afortunadamente, de unos años para acá, esto está considerado como un delito.
pero con la mentada cancioncita esta de que, ay, el débito conyugal. Yo me caso contigo y tienes que estar conmigo para cuando yo quiera, para cuando me den ganas, como yo quiera, en las condiciones que yo quiera, sin importarme lo que tú piensas. O cumples con tus obligaciones o te violo, maestra. Claro, la mejor forma, te dicen por ahí, de mantener a tu marido es que siempre que él quiera, tú quieras. Acceda. Siempre que él desee, tú tienes que estar dispuesta, linda, creativa, dispuesta, olorosa, perfumada, el negligé, con muy buenas medidas, con en la mejor de las disposiciones. Y resulta que eso con tu en la vida temperatura real, rectal controladita en la mano para que tú no debes haya ser la que se cuida, la que debe peligro. ser responsable del no embarazo Tú o del compras embarazo. los condonquienes o los condoncuandos, la espuma o el gel o lo que tú quieras. Exacto. Pero tú Entonces, eres la responsable. es un delito que se comete más frecuente de lo que pensamos cuando un hombre, mediante la violencia, obliga, fuerza a su mujer a tener relaciones sexuales. Hay verdaderas, Ernesto, violaciones de mujeres por sus propios maridos, cónyuges, amantes, concubinos, parejas, como le quieras llamar, su hombre, ¿no? Verdaderas violaciones es que el Señor me usó. de mujeres. No tenemos que irnos a África, donde violan a tantas mujeres. Aquí, y donde la en este país, los hombres violan a sus compañeras, esposas, sus parejas de vida. Y eso habría que decirle a todas las mujeres que nos escuchan, es un delito. Usted tiene derecho como mujer, y me imagino que como hombre también, a decir, hoy no, esta noche no, querido. No, recordando el título del libro de Sergio Sinay, esta noche no, querida, pues ellos tienen derecho a decir no, querida, y nosotras también, esta noche no, querido. Y la violación se ha tipificado de esa manera por la cantidad de denuncias, Ernesto, porque se decía, todo lo que pasa en mi casa, en mi techo, en mi recámara, corresponde a mi intimidad, y que nadie se meta. Entonces, mujeres embarazadas por violaciones en su propio hogar por su propio marido. Entonces, ese es un punto que yo quería destacar como violencia sexual. Simplemente el hecho de que abusen de un compromiso legal, en ocasiones de un compromiso virtual, usando o excitando la sexualidad en contra de la opinión o disposición de la pareja, pues eso es violencia. Y la otra es que te obliguen a hacer cosas que tú no quieras. Léase posiciones dolorosas, incómodas. Léase actos que desde tu muy personal punto de vista, desde tu muy personal punto de vista te denigra. No, me pongo a pensar, Ernesto, los esposos que les dicen, ay vieja, es que ya estamos tan aburridos, ahora necesito que te acuestes con otro y que yo te filme con un video. Por ejemplo, a ese tipo de situaciones. Ay, vieja, yo para estar pleno y satisfecho necesito verte practicar un felatio a un desconocido. Ay, vieja, yo necesito verte con otra vieja. O alcance, es que no haya la mano nada. No sé, cualquiera de estas acciones que yo como ser humano sienta que me denigra, que va contra mi voluntad. Nada de que por mantener al marido yo me dejo que me firmen, me filmen, me brinquen, me lastimen, me agredan. Necesito verte a ti con otro y yo no deseo estar con otro. Eso es violencia sexual doméstica. Y tu marido, aun cuando sea tu compañero de muchos años, no tiene autorización ni derecho a solicitar. Aunque tenga la bendición del ministro, del cura, aunque o de quien tengan sea, la danza de los que le hayan leído 7 papas, esa misa de 3 ministros, patraña obsoleta llamada Epístola de Melchor Ocampo, no tienen derecho. Una manifestación muy clara de la violencia, particularmente con los hijos que tienen una preferencia sexual diferente a la que yo como papá o yo como mamá esperaba.
El testimonio lo han dado en varias ocasiones a través de los diferentes programas que hemos tenido sobre sexualidad, donde la violencia emocional, donde la violencia física, que incluso Ernesto ha llegado a la muerte. Hay reportado un caso de un papá que cuando supo que su hijo era homosexual, lo mató. Lo mató. Es un caso que tienen reportado, creo que hace 1 o 2 años, fuera del Distrito Federal. El papá no pudo resistir, le dijo que lo quería muerto y se lo cumplió. Esa es una de las agresiones más frecuentes. Te prefiero muerta que lesbiana, te prefiero muerto que gay, te prefiero muerto que maricón. Son agresiones verbales, son agresiones físicas, porque cuando el niño muestra cualquier tipo de conducta, expresión verbal o movimiento, manierismo, los golpean. Y pórtese, camine bien y póngase bien y hable como hombre. Y es una violencia derivada de su orientación sexual. Entonces, cualquier manifestación distinta a la que los padres esperaban, a veces es motivo, no siempre, pero a veces es motivo de una gran violencia verbal, diciendo lo terrible o lo desdichada, ay, qué desdichada sería yo si tuviera un hijo gay, o la agresión abierta física. Entonces yo creo que eso se da en el hogar, para ya no hablar también de la agresión que sufren las personas con discapacidades, que también sería otra forma terrible. Y yo creo que ahondar un poco en la homofobia, ahorita pasamos a la otra, porque la violencia de la inaceptación, pues que sería la forma más grave, como tú lo señalas, va precedida de muchos años de formas diversas, sutiles, abiertas, a veces explosivas de rechazo. Muchos padres o muchos familiares entenderían, entre comillas, que esto pudiera ser una reacción homofóbica, el producto de una cultura que también lo es. Y bueno, tener la gravedad y el rechazo de todos aquellos que estamos conscientes que la homosexualidad no se escoge, que la homosexualidad no es una enfermedad. Pero hay formas también que se parecen a esto y que dan origen a agresiones muy parecidas o quizá idénticas en niños y jóvenes, hombres y mujeres, que sin ser homosexuales tienen comportamientos, algunos afeminados y algunos pues masculinizados, de la misma manera que hay jovencitos afeminados que pueden ser heterosexuales, hay jovencitas que pueden tener conductas masculinizadas sin ser homosexuales. Y a estos niños se les agrede de mil formas así. Yo recuerdo en mi caso el solo hecho de ser un niño tímido o que prefería tocar el piano y leer que jugar fútbol, y quizá esto sea parte de mi rechazo al fútbol, pues hacía que yo escuchara de mi padre y de mi abuelo comentarios de que si yo era o iba a ser maricón. El día de hoy sé que debo haber sido un niño sensible y pues bastante frágil, repito, y además tímido. Y pues por no sé qué razón yo prefería la música y la literatura o dibujar. Pero y a los juegos, entre comillas, violentos. ¿Por qué fue? No lo sé. Así era yo, simplemente. Pero me gané muchos años epítetos de esa naturaleza. Y suponiendo que lo hubiera sido a lo que es... Como en el momento en que problema? empezamos a matar incluso dentro del programa alguna actitud feminista, bueno, sin infinidad de ocasiones tú te recordarás que yo he sido acusado de ser homosexual simplemente porque no tolero que maltraten a las mujeres, ¿no? Esta polarización de los comentarios homofóbicos a quienes, sin ser homosexuales, no presentan las características que tiene dentro de su expectativa un macho o un papá macho o una mamá que considera el machismo como pues la máxima jerarquía de la actitud humana, son una forma de violencia doméstica muy severa, una violencia verbal y conductual
que, te repito, no sufren solamente los homosexuales, sino quienes no siéndolo no se adaptan o no adoptan el patrón o el estereotipo del machito o la hembrita desde pequeños. Pero es una manera de ejercer violencia, este rechazo, esta burla, este sarcasmo, estas amenazas, maltrato por su orientación sexual. Yo creo que fundamentalmente los más importantes son aquellos que están relacionados con el entorno familiar. Una falta de atención a los núcleos de la familia, entorno familiar desarticulado, el divorcio, la falta de atención de los padres por causas múltiples y fundamentalmente por la desatención de los núcleos y de los miembros de los hijos de la familia. Fundamentalmente eso. A ellos se le agregan otros aspectos como son pues el desempleo, la falta de ingreso económico sostenido y permanente que permita satisfacer las necesidades básicas de los miembros de la familia, pues eso hace que muchas veces por la imitación, por contaminación de otros grupos de contactos que tienen los miembros de la familia, desvirtúen su verdadero desarrollo psicosocial y opten por otras alternativas que en el corto y mediano plazo pues dañan la integridad física y mental de ellos mismos, y eso genera pues desequilibrios que tienden a la violencia intrafamiliar y que deben ser atendidos en el entorno de un ámbito psicosocial. Claro, porque modifican los cambios de personalidad del individuo y eso genera pues que en esa nueva fase de irritabilidad y de cambios de modalidad psicosocial pues enfrenten situaciones realmente distintas a las del quehacer cotidiano, y la violencia intrafamiliar pues genera más violencia, y esto genera trastornos sociales muy fuertes que terminan en cuestiones extremas como homicidios, suicidios y otro tipo de patología social que vemos con mucha frecuencia. Educación, los programas de detección y prevención de los problemas en el primer nivel de atención y todo aquello que represente un esquema de organización interna y social de la familia en condiciones adecuadas para tener un desarrollo más armónico. ¿Qué fue el doctor Moreno Reyes el que habló? No. ¿No se llama Mario Moreno Reyes? No, doctor, era el doctor Humberto Cabrales. Es que me pareció escuchar un lenguaje muy parecido a eso. Y yo creo que después de los lugares comunes es muy importante que retomemos el tema de algunas formas de violencia que son sustanciales para aprender mínimamente dentro de este concepto que debemos tener todos lo que es la cultura de la violencia, qué pasa con dos tipos de grupos sumamente importantes e interesantes y además frecuentes que sufren una marginación, un rechazo familiar y social, que no solamente lo es en el sentido del abandono o la dejadez, en comillas, o la negligencia hacia ellos, sino que lo es en actitudes de franca hostilidad y rechazo físico, emocional, social y económico, que son los discapacitados que mencionaba Patti hace un momento, y otra que yo quiero mencionar también con un énfasis muy particular, porque una violencia familiar severísima, oculta, subyacente dentro de esta manera de guardar o de ocultar esta ropa sucia que se lava en casa, es la agresión y la violencia contra los ancianos, que se ejerce simplemente en la ignorancia, en la negligencia, en el abandono, en el desinterés y en la negación de participación del anciano en tareas productivas dentro del hogar o fuera del mismo. Entonces, más que los lugares comunes y de hablar de manera cantinflesca, yo creo que a ustedes les interesaría mucho ver cómo se ejerce violencia contra los discapacitados y la violencia que estriba en las formas de comportamiento que violan los derechos de estos y que van desde lo peyorativo de un mote o de un apelativo, el cojo, el ciego, el tarado, el ruco, chueco, o el paralítico, o el deforme,
hasta pues las conductas de marginación que conllevan una violencia brutal en una frase no expresada con palabras, pero sí en los hechos de que tú no sirves para nada, o eres un estorbo, o para qué naciste, o para qué vives, o por qué no te mueres, que vienen a ser pensamientos que invaden la mente de la familia de un discapacitado en un número muy importante de ocasiones, aunque no se atrevan a manifestarlo a veces abierta, asertiva y cuando menos honestamente. Y la victimización que hacemos de los discapacitados, que se convierte en algo muy importante si son el centro de la atención médica y económica de la familia. Entonces la agresión es doble. El individuo discapacitado en una familia que centra pues sus miradas, su atención, su gasto, su tiempo en la atención de alguien con discapacidad, puede ser tan simple como un niño con una parálisis cerebral infantil, un niño con mongolismo, un niño con una discapacidad visual severa, etcétera, y que entonces son objeto del resentimiento de otros, los privilegiados, los sanos, los funcionales, que sienten que se les está quitando parte o una gran parte de la atención que merecen o del reconocimiento que se merecerían teóricamente por ser simplemente normales, sin que ellos hayan hecho nada para hacerlo. La mente colectiva. Cuando una multitud entra en sincronicidad, piensa, si tú quieres sintonizar un radio y te equivocas, no oyes más que puro ruido o silencio. Pero si todos los radios están en la misma onda, entonces hay una uniformidad de pensamiento y de sentimiento. En el lado negativo, ve un linchamiento. El tipo más cobarde se vuelve el más feroz asesino. Ve una crisis de pánico, ¿sí? El tipo más decente le pisotea el cráneo a una niña con tal de salvar su vida, ¿sí? Pero también velo en la buena onda. Está pésimo el partido y los enemigos acérrimos la ola y se sincronizan. Eso es lo que en un momento que hay un estallido incluso sobrepasa a los líderes. Que cada uno se haga responsable de su parte. Los medios de la suya, los dirigentes de la suya, los árbitros de la suya, los jugadores y los técnicos, ¿verdad? Y obviamente todos los que nos metemos en un estadio. Puesto, y sobre todo, si alguien tiene liderazgo, lo que siempre hemos sabido, una manzana podrida te pudre el cesto entero, mi viejo, si tiene poder. Y también una sola persona puede, con su podredumbre interna, hacerle mucho daño a la gente que quiere. Personas. Bueno, pero ¿qué sucede cuando una sola persona, y es lo que estaba yo hablando en el corte pasado, esa sola persona, por el hecho de tener 75 años o de empezar a tener lagunas mentales o trastornos de memoria o trastabillar o repetir constantemente las cosas, las palabras o los recuerdos y no tener obviamente ya trabajo por estar jubilado o haber perdido el trabajo muchos años atrás o haber tenido que dejar de trabajar por ancianidad, es objeto del menosprecio y el desprecio de todos los de la familia. ¿Qué pasa con los ancianos? ¿Qué tan violento puede ser que nos olvidemos que ese ser humano que ahora no puede consigo mismo ni con la vida fue quien nos dio, pues, a la redundancia, nos dio vida, nos dio alimento, nos permitió vivir y sobrevivir durante muchos años? Fue nuestro ejemplo para bien o para mal, fue nuestro guía para bien o para mal también, y que ahora deambula como fantasma por ahí, arrastrando los pies, a veces con la ayuda de un bastón, y esperando que alguien se detenga y le pregunte, ¿cómo estás, abuelo? ¿Qué tanto la manera en que los alimentamos, qué tanto la manera en que los cobijamos, o más aún, qué tanto cómo los escuchamos, nos permite saber si un anciano se siente realmente querido y aceptado, o por el contrario es víctima de un violento, silencioso y sordo rechazo de todos aquellos que aún disfrutan de las capacidades y de los dones que la naturaleza les confía. Esta forma de violencia es otra de las violencias ocultas que no están por ahí, que no se mencionan, que bueno, pues es muy difícil que alguien hable. Yo no recuerdo
lo hemos visto en 2 o 3 ocasiones a lo largo de casi 10 años de programa, pero no recuerdo que nos haya hablado un anciano, que nos hablan muchos, pero para otras cosas, y nos diga, doctor Patti, me siento muy mal porque me siento agredido con el silencio de mis familiares, me siento una carga para ellos. Nos habló uno que su señora le pegaba, ¿te acuerdas? Sí, que se lo subía al monte y le pegaba. Pero ese es el único que yo me acuerdo en toda la historia del programa. Pero hay otros menos ancianos que también te pueden comentar acerca de eso, ¿no? ¿Que les pegan? Sí. No me digas la moglia. Algunos les pegan. ¿Quién? Les pegan el cachete, les pegan la nariz. Y entre Karina y yo ahorita vamos a ver, ¿verdad, Karina? Vamos ahorita mismo, dinos. Pero yo sí quisiera saber acerca de esto, y valga este programa y algunos que se hagan entre semana, recordarle a estos ancianos que nos escuchan que si sienten que hay una forma violenta, que hay una actitud hostil, que hay un silencio inexplicable, que hay una separación o una diferenciación entre lo que ustedes comen y los demás en la casa, o cómo viven o cómo se alinean, o de qué disfrutan y de qué no, lo digan, porque es muy importante que la cultura de la violencia, que sepamos cuál es la cultura de la violencia para poder ejercer precisamente y aprender la cultura. Que mi pareja no me hable, que mi papá no me hable, que mis hermanos no me hablen, que mi mamá no me hable. Es realmente una agresión, pero gruesísima. Sí, la agresión verbal ha dado origen incluso a obras completas que tratan del aspecto de este aspecto de la agresión, que sigue siendo verbal, porque el silencio es una expresión, ¿sí?, donde no se verbaliza lo que se siente, pero con eso se obtiene un efecto que miles de palabras no conseguirían. Yo creo que entre los gritos, el silencio, muchos preferirían los gritos porque cuando menos sabrían a qué atenerse. El silencio, en cambio, puede llegar a ser devastador. Te sume en la inseguridad, en el desconcierto, te sume en la ignorancia. Y yo creo que los mexicanos el silencio te duele. Como sabemos usar las palabras. El Encuentro Latinoamericano de la Cura de la No Violencia tuvo como organizador al licenciado Octavio Gordillo, con el que concluimos nuestra serie de entrevistas hechas por don Carlos Jaime para este programa. Kelly, La Moglia y la familia. Aquí sus palabras. Primero, hemos venido trabajando ya durante algunos años para entender el fenómeno de la violencia en nuestro país. Después encontramos que hay otros países que tienen similitudes. Es decir, de hecho, una persona de Colombia me decía que si en Colombia hace 15 años hubieran pensado en un proyecto como este, no estarían sufriendo los grandes problemas de la violencia en este momento. Pero nunca pensaron que podían llegar hasta ahí. Y como lo señalaste muy bien al principio de la charla, hay que identificarlo para poder identificar esta violencia, para poder trabajar en una cultura de la no violencia. No podemos entrenarnos a luchar con el enemigo cuando no sabemos cuál es, ¿no? ¿Con qué nos despediríamos, Ernesto? Ya estamos en el bloque final. Bueno, que aunque no se trate de violencia doméstica, yo creo que el país entero está sufriendo desde hace algunos años una gran violencia, una violencia colectiva. Esa violencia colectiva está además difundida por la mayor parte de los medios, donde destaca en esta forma brutal de violencia la televisión, pero permea también la radio y la prensa escrita, y esa violencia se llama mentira oficial. Quizá nada haya dañado tanto el destino de los mexicanos como el ocultamiento de la realidad. Ocultar la realidad en que vivimos los mexicanos, ocultar la realidad social, económica y política en que nos desenvolvemos, ocultar lo inmerso que está el Estado mexicano en la narcopolítica, la corrupción y la impunidad, es mentir. Y mentirle así a 100 millones de habitantes de este país que alguna vez fue sano, ha sido la característica de los gobiernos, cuando menos de los últimos 25 años de este país. Mentir es violento, no comunicar también lo es, y es mejor decir
las cosas como son, a ocultar la corrupción, la impunidad, la narcopolítica, la crisis y la dependencia económica, como lo hacen actualmente todos aquellos que dicen que nos gobiernan. Y de esa violencia oficial, de esa mentira oficial, de ese silencio, hablábamos hace un ratito del silencio, parten muchas de las conductas que enojan, encolerizan, irritan y hacen manifestar con violencia la impotencia de 100 millones de mexicanos que no tienen un medio como tenemos el privilegio algunos, donde se puede expresar la verdad, nuestra verdad, su verdad. Esta es una de las formas donde se manifiesta este fenómeno de manera social, de manera más brutal. Lo grave, y hemos llegado a situaciones tan críticas como el hecho de que prendiendo el botón de un aparato de televisión, nosotros nos sentamos literalmente en la silla eléctrica, en el cadalso, para sufrir la mentira gritada y sentirnos abuchados por la impotencia de no poderle responder al poderoso que nos dice que no pasa nada. We're not exactly sure with this fuzzy line between consciousness and unconsciousness. I'm thinking that this whole thing might be someone's imagination. It might be your imagination. It might be... What is real? How do you define real? It is a deeper question altogether, which is what do you desire? What makes you itch? What sort of a situation would you like? What you call the external world is as much you as your own body. Your skin doesn't separate you from the world. It's a bridge through which the external world flows into you. And you flow into it. The universe is in us. What is your motive for action? What is it that drives you in your life today, not 10 years ago, or are you running the same pattern? He said, when you want to succeed as bad as you want to breathe, then you'll be successful. But in the end, the most important thing is, what's the purpose of your life? Why are you here? The goal is what it makes of us as people, who we become. Ultimately, though, we have to have a sense that who we even have become has some kind of meaning.